Bienvenidos a las 5 de las 7. Como todos los miércoles, hoy se llevó a cabo el Consejo de Ministros, al término del cual la presidenta de este consejo, la señora Violeta Bermúdez, compareció ante la prensa acompañada por los ministros de Salud y de Economía. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que se ha ido más rápido de lo previsto en la vacunación de los últimos días, razón por la cual dice que se puede adelantar la fecha que había sido prevista para vacunar a las personas que tienen más de 60 años. Esto, por lo demás, va a ser facilitado por la llegada al Perú de 700.000 nuevas dosis de vacuna Pfizer y también por la llegada de 500.000 Sinopharm, es decir, las chinas que tuvimos al principio, pero que no hubo después de estas dificultades que conocimos en torno al ensayo clínico que se hacía acá con la Universidad Cayetano Heredia y la San Marcos. Se nos dijo también el ministro de Economía en esta conferencia de prensa que la tasa de crecimiento económica para este año se mantiene en 10%. El ministro confirmó que el gobierno presentará demandas de inconstitucionalidad contra dos leyes votadas en el Congreso, una sobre los fondos del FONAVI y otra sobre la contratación de trabajadores en el sector público. Veremos cómo continúa este conflicto entre leyes del Congreso y la actitud ante ellas del Ejecutivo. Respecto del Congreso, hay que decir que aparentemente nos vamos hacia una división de los 2 meses y poco más que les queda en 2 legislaturas diferentes, lo que les permitiría aprobar reformas constitucionales. Veremos si se logra hacer. Hay quienes pretenden restablecer la bicameralidad en el Parlamento y permitir la reelección de algunas autoridades como congresistas, precisamente, y alcaldes. Veremos si se logra hacer todo eso. Respecto de la pandemia y la política, hay algo que me ha chocado profundamente, que son declaraciones formuladas por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff en México contra su sucesor actual, Jair Bolsonaro. Dice que Bolsonaro ha cometido un genocidio en el Brasil. Por cierto, que hay 425.000 muertos hasta ahora y que la política de Bolsonaro ha sido, por decirlo así, errática por momentos. Pero el genocidio es un crimen definido por el derecho internacional que supone la voluntad expresa de acabar con alguna comunidad étnica, religiosa o cultural. ¿Se puede utilizar ese concepto con tanta ligereza cuando además está fuera de su país para referirse a quien es el jefe de Estado? Hemos visto en el Perú también usos impropios, usos sectarios, usos llenos de fanatismo de la palabra genocidio. Se vuelve incluso una muy mala costumbre reprocharse unos a otros eso. De manera que el caso de Dilma Rousseff puede alertarnos sobre los excesos a que el lenguaje puede conducirnos y naturalmente eso habla del clima político que hay en el Brasil, en donde según las encuestas el presidente Lula podría volver a ser elegido en detrimento de su sucesor actual, el señor Bolsonaro. En cualquier caso, nada justifica el uso de esta palabra genocidio, que repito, fue una invención durante la Segunda Guerra Mundial de un jurista polaco para referirse a un crimen de masas cometido con voluntad y con conciencia y por motivaciones étnicas o religiosas. Nada de eso tiene que ver con la pandemia. Puede haber negligencia, puede haber irresponsabilidad, puede haber corrupción, pero el genocidio es algo sumamente diferente y el mal uso de los conceptos lleva al mal uso de las prácticas, porque la violencia ronda siempre cuando se hace política con ese tipo de acusaciones. Las cosas como son. Y ahora sí vamos a recibir al primero de nuestros invitados.